Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche. Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona. Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche. Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona. Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche. Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona. Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche. Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona. Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche. Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona. Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche.
Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona. Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche. Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona. Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche. Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona. Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche. Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona. Los japoneses comen mucho arroz en las tres comidas del día. Dicen que recientemente el consumo de arroz va disminuyendo poco a poco, pero todavía comen mucho más que los españoles. Normalmente se come arroz cocido con sopa de miso, pescado, carne, verdura, etc., pero no para el postre. Los españoles comen pan y arroz para el postre de vez en cuando. ¿Arroz para el postre? Sí, hay una receta muy popular de arroz para el postre. Arroz con leche. Se prepara con arroz, leche, azúcar, canela y limón. ¿Quieres comer arroz con leche? Te recomiendo probarlo. Quizás te guste mucho o puede ser que no lo vuelvas a comer nunca más. Depende de la persona.